Hola chiquillos, esperando se encuentren muy bien, que sus familias también, sus seres queridos estén muy bien, acompañándose en familia. Les dejo un cariñoso y afectuoso abrazo. Espero que pronto nos volvamos a reencontrar. Ya por lo menos estamos teniendo clases virtuales también, que es una manera distinta de poder hacer clases, pero también es un poco más amigable porque nos podemos ver también y establecer algún tipo de diálogo. ¿Ya? Eh, Hoy día nos encontramos en esta modalidad de clases en donde vamos a continuar, por supuesto, con este proceso de la revolución industrial. Pero vamos a ver de qué manera afectó esta revolución industrial a nuestro país. El objetivo de aprendizaje del día de hoy es reconocer las principales características del proceso de ilustración en Chile durante el siglo XIX. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que ver entonces, cómo nuestro país se hizo parte de esta revolución industrial durante el siglo XIX. Los antecedentes para poder entender este proceso de industrialización. ¿Ya? El avance de la industrialización fuera de Europa coincidió con la independencia de nuestro país, ¿ya? Cuya base social y económica aún se radicaba en la hacienda. Nosotros ya hemos hablado anteriormente de la hacienda y ya la vamos a retomar también porque es muy importante. No obstante, durante el siglo XIX el comercio exterior se fue convirtiendo en la fuerza motriz de su sistema económico, ¿ya? Si bien Chile se vinculó con la industrialización mediante su carácter exportador de materias primas, esta misma modalidad limitó también y retrasó el desarrollo de la industria nacional. Ya aquí ya tenemos pro y contra bien importantes porque efectivamente durante el siglo XIX vamos a ver que nuestro país se enriqueció de muchas maneras. Ya la base de esto, de este enriquecimiento es esto, la exportación de materias primas. Ya ustedes ya saben que nuestro país a lo largo de la historia, y lo sigue siendo, es un país eh, enormemente rico en cuanto a recursos naturales, a materias primas, ¿ya? Pero que lamentablemente en el siglo XIX no se manejaron muy bien las cosas porque, como muy bien lo dije recién, se dedicaron a exportar, ¿ya? Pero la industria nacional se quedó finalmente estancada, ¿ya? Solo se preocuparon de la exportación. Y lamentablemente una exportación depende también del resto de los países, cómo se encuentren económicamente, ¿ya? Aquí viene lo que yo les decía, la hacienda, que es tremendamente importante, ¿ya? La hacienda durante varios siglos se mantuvo en una situación de aislamiento y de autosuficiencia. Se fabricaba todo lo que se necesitaba para subsistir, especialmente la producción ganadera y agrícola. La hacienda es una herencia del periodo colonial, en donde se logró un gran control social sobre la población que habitaba al interior de las haciendas. Se crearon vínculos de servidumbre que transformaron a los dueños en amos finalmente y señores, no solo de ese lugar, sino que también de las personas que habitaban ahí. ¿Ya? Y esta situación se mantuvo vigente durante gran parte del siglo XIX. Esta es, chiquillos, la hacienda. Ya todo lo que vemos acá, esta estructura que se caracteriza muy bien en esta imagen. La hacienda en algún momento, como yo les dije, sobre todo en la colonia, y ahora lo que vamos a ver del siglo XIX, pasa a ser el motor de de la exportación, ya porque acá es donde se realizaba la mayor cantidad de trigo, ya. Eh, pero aquí también había una situación muy importante, que es esta situación, como les dije recién, de vínculo de servidumbre, ya, en donde tenemos esta pirámide que lo refleja muy bien. Acá tenemos al hacendado o al patrón, ya. El hacendado o el patrón, por supuesto, eran personas ricas en ese momento, también parte de la iglesia. Las haciendas siempre
por su entorno natural, se encontraban fuera de Santiago, ya en lo que nosotros conocemos en la actualidad como en Rancagua, en Talca, también estaban un poquito más cerca de Santiago, como en Peñaflor, en Melipilla, en Pirque, ya ahí en esos lugares estaban las haciendas. Entonces el hacendado es el que manda, por supuesto, y acá tenemos esta relación que es súper importante en la época colonial y en la época que estamos tratando nosotros, que es el siglo XIX, ¿ya? Por un lado tenemos acá a los inquilinos, ¿ya? Ellos eran trabajadores que obtenían un pedazo de tierra por parte del hacendado, con una vivienda, por supuesto, y un espacio para tener animales propios y poder quedarse con su familia o formar familia. ¿Y cuál era el precio que ellos tenían que pagar a cambio de esto? Trabajar gratuitamente en la hacienda, ¿ya? Ellos no recibían ningún tipo de sueldo, ninguna remuneración. Su garantía finalmente era tener una casita en donde podían producir ellos sus cosas, sus pequeñas cosechas o tener algún animalito, ¿ya? Esto por eso yo les mencionaba recién que hizo una relación de dependencia tan importante. Y acá tenemos al peón, ¿ya? El peón era, por lo general, un hombre soltero, que no necesitaba finalmente tener un espacio para tener a su familia, por eso era el peón. Cuando se contrataba al peón se le contrataba cuando se requería en la hacienda, sobre todo principalmente como lo vemos acá arriba en la época de cosecha y trigo, de trilla y en la vendimia, ya porque ahí se necesitaba una mayor cantidad de trabajadores y ahí se solicitaban a estos hombres que por supuesto tampoco recibían un sueldo, recibían a cambio alimentación por ese tiempo que estaban trabajando o recibían algún animal de regalo o de pago finalmente o un saquito de trigo, ¿ya? Por eso el hacendado del patrón finalmente en algún momento chiquillo llegó a ser tan rico y tan importante porque prácticamente el 100% de ganancia era solo para él, ya no pagaban sueldo. Y esta estructura de hacienda se mantiene vigente durante gran parte de el siglo XIX, de la industrialización, ¿ya? Aquí tenemos dos ciclos de expansión económica durante el siglo XIX que son muy importantes. Al depender de la exportación de materias primas, entonces los ingresos, por supuesto, dependían de cómo estuvieran en Europa, ¿ya? Dependía de su estabilidad económica, la estabilidad de Chile. Durante el siglo XIX hay dos ciclos económicos súper importantes. Por un lado tenemos de 1850 a 1860 el ciclo del trigo, plata y cobre, ¿ya? Y el otro ciclo que fue uno de los más importantes en cuanto a exportación, a ganancia económica y a tiempo también, es el ciclo del salitre de 1880 a 1930. El ciclo del trigo, plata y cobre primero. El crecimiento económico, como les dije hace un ratito, estuvo súper ligado a la exportación de productos mineros y cereales, los cuales estaban controlados, por supuesto, por propietarios nacionales. Y este sistema productivo se caracterizó por ser principalmente tradicional y artesanal, ¿ya? Sobre todo la exportación de trigo, que se realizaba en su totalidad en las haciendas, ya como lo vemos acá muy bien en la imagen en donde están realizando la trilla, ya que la trilla se realizaba de manera completamente artesanal, en donde se ponía aquí al medio una gran cantidad de trigo, ¿ya? Ustedes conocen el trigo es una espiga finalmente, y en donde aquí hacían correr a los caballitos, y estos caballitos hacían que este trigo se fuera soltando de a poquito de sus espigas y después quedaba repartido en todo este lugar, ¿ya? Esa es la trilla, era la manera de extraer finalmente las semillas de trigo de esta gran espiga. Como yo les digo, entonces era una manera súper artesanal de hacerlo. Aunque algunos empresarios, por supuesto, igual invirtieron en infraestructura productiva y transportes. Ya no es que todos hayan quedado
en las cosas antiguas, en la antigüedad, pero fue muy difícil también para ellos implementar nuevas cosas, ya nuevas innovaciones. Y aquí también recordemos esto que era importante, porque fue el trigo más que la plata y el cobre, porque plata y cobre, bueno, en la actualidad el cobre ustedes saben que es muy importante, pero el trigo fue más importante aún porque recordemos que hace un tiempo en alguna de las clases lo hablamos, en Australia y California cuando hubo la fiebre del oro, en donde muchos hombres de varias partes del mundo se fueron a trabajar allá para extraer el oro. Por lo tanto necesitaban más alimentación y Chile fue un gran exportador en ese momento de trigo. Después pasamos al ciclo del salitre, que es el ciclo que más nos importa finalmente porque cambia la estructura de nuestro país, económica, cultural y social, ¿ya? Y la social es la que nosotros vamos a ver en detalle en la próxima clase. Recordemos entonces que después de la Guerra del Pacífico se incorporaron las regiones de Tarapacá y Antofagasta, las cuales, como ya sabemos, eran ricas en salitre. Para el año 1900, el salitre cumplía una función muy similar a lo que es el cobre en nuestros días. Esto dio un nuevo impulso al crecimiento económico gracias a la exportación de este mineral, ya que Chile poseía los únicos yacimientos del mundo. El salitre usado principalmente como fertilizante agrícola y para explosivos era altamente requerido por Europa y determinó en gran medida los cuantiosos ingresos de la economía de nuestro país durante el siglo XIX y principios del siglo XX. La densidad de la población también aumentó considerablemente en el norte, ya que necesitaban mano de obra en ese lugar, así como también la agricultura y las manufacturas, permitiendo el abastecimiento de miles de obreros que se fueron a trabajar al norte, ¿ya? A las salitreras principalmente. Aunque la mayoría de estos yacimientos, como ya se los he adelantado en alguna oportunidad, estaban en manos de extranjeros, el Estado recaudó ingresos mediante los impuestos, dinero que fue invertido especialmente en infraestructura vial y en educación. Sin embargo, todo este esplendor del siglo del salitre se comenzó lamentablemente a apagar en 1930, ya ante los avances tecnológicos que fueron de a poco y que terminaron realizando la creación del salitre sintético, ya reemplazando por supuesto al salitre natural, y como el salitre sintético fue creado en Europa, era mucho más barato acceder a él, ya por lo tanto se fue prácticamente en picada la venta del salitre. Ya este es el ciclo del salitre que, como yo les mencionaba, es uno de los más importantes porque deja varios frutos, riquezas económicas a través del cobro de impuestos, pero además crea una situación social muy importante y lamentablemente muy precaria que se traduce en la cuestión social, que es lo que nosotros vamos a ver en detalle la próxima clase. La modernización de Chile, por supuesto, como le mencioné recién, gracias a las ganancias del salitre, se produjeron varios cambios a nivel de infraestructura y también en la educación, como se los mencioné. Gracias al desarrollo entonces que genera la explotación del salitre, se desarrollaron importantes inversiones con el fin de modernizar nuestro país. Entre las más relevantes destacan el uso de la energía. Ya en ese momento la energía que movía al mundo era el carbón, ya como lo mencionamos en el video de la Revolución Industrial. El carbón se utilizaba para mover finalmente ferrocarriles, tranvías, vapores. Fábricas también se fueron creando de gas para el alumbrado, que eso fue súper importante, fue una revolución en nuestro país,
máquinas agrícolas también fueron surgiendo y varios otros ingenios. Aquí tenemos uno de los más importantes, que es el tren sobre el puente Arquirín. Este tren, por supuesto, haber creado este puente fue muy importante porque conectó varios centros importantes del norte. También tenemos acá otra revolución que fue revolución tal cual, revolución industrial en nuestro país, con la llegada de la electricidad. Ya en el año 1851, como aparece también ahí en la imagen, la electricidad hizo su estreno en el país. Ya esto fue una de las revoluciones más importantes, como yo les digo. Por supuesto, fue una revolución muy importante que se fue dando de a poco. Ya no es que todos de la noche a la mañana hayan tenido electricidad en sus hogares. Fue algo que se fue dando de manera muy lenta, muy paulatina, en donde lo primero fue eh, crear los telégrafos. Y el primero se creó ese mismo año, en 1851, que permitió la comunicación entre Santiago y Valparaíso. Ya esto fue una revolución porque recordemos que el puerto más importante en ese momento era Valparaíso. Por lo tanto, los negocios principalmente se realizaban, se concretaban en Santiago, pero se movían a todas partes del mundo en Valparaíso. Eso fue muy importante haber tenido este telégrafo. Además, en el año 1883, la luz eléctrica iluminó la Plaza de Armas de Santiago, la que tenemos acá. Esta es la Plaza de Armas que existía en 1883 y como vemos el símbolo de esta plaza, que es lo único finalmente que se ha mantenido tal cual, es la Catedral de Santiago. ¿Ya? A esta catedral, por supuesto, no pueden hacerle ninguna modificación porque es un monumento histórico, es patrimonio de la ciudad, de la humanidad, finalmente. La luz se fue dando, como yo les digo, de manera gradual. Ya en un primer momento era un elemento solo para iluminar las calles, para la clase alta también, y de a poco se fue masificando. Este punto que está aquí abajito es súper importante y yo creo que la mayoría de ustedes lo conocen, que es la estación central, que se creó en 1897. La estación central fue muy importante porque fue el punto de conexión que tenían los ferrocarriles para llegar a Santiago. Ya antes no había ningún punto para llegar directamente a la capital, a la ciudad. Y gracias a esto fue muy importante porque se fueron conectando a poco varios puntos importantes. Respecto a la hacienda, también por supuesto tuvo varios cambios en la hacienda. Ya no es que la hacienda se haya quedado en el pasado. Se crearon diversos canales de regadío, nuevos caminos también, división de terrenos productivos para poder ir cosechando de manera más efectiva, más rápida también y en mejor calidad. También se introdujeron nuevas maquinarias, ya como el arado, que eso fue súper revolucionario para la época, que produjo finalmente que se hiciera una mayor cantidad de trigo, ya porque se hacía de manera más rápida, ya no tenían que ir finalmente cosechando de a poco. También se produce la máquina respecto a la que se llamaba, bueno, se sigue llamando la máquina trilladora, en donde vimos anteriormente que lo hacían con estos caballitos. Ahora se produjo toda esta revolución y más rápido, por supuesto. Aquí tenemos una imagen de algo que también fue muy importante, que fue la introducción de maquinaria para poder hacer mantequilla. Ya estos pequeños que vemos acá, ellos realizaban la mantequilla. ¿Ya? Y por supuesto muchos terrenos no se modernizaron tecnológicamente. Hay mucha gente que menospreció, por decirlo de alguna manera, esta tecnología y la rechazaron en lo absoluto y siguieron manteniendo sus métodos tradicionales, ¿ya? Que hay muchas personas en el campo también. La estructura de hacienda en la actualidad se eliminó completamente, sobre todo esta superioridad que tenía el amo y señor del dueño de la hacienda.
pero hay muchos que siguen manteniendo finalmente la estructura de la antigüedad en el campo, ¿ya? Otros también se atrevieron y se modernizaron. En síntesis, finalmente, el salitre en Chile produjo un gran crecimiento económico, ya eso es indudable. Sin embargo, este crecimiento se forjó sobre un modelo básico caracterizado por la monoproducción y monoexportación de este mineral, generando una situación de dependencia con países extranjeros, ¿ya? Lo que afectó nuestra economía de manera importante, ya que finalmente hacía que el país estuviera vulnerable frente a todo tipo de acontecimiento externo. Ya como yo les decía, finalmente esto hizo que nuestro país dependiera de cómo se encontraban el resto de los países extranjeros, ya en donde sí tenemos clarísimo que el salitre produjo crecimiento económico, ya eso está claro y se visibilizó en lo que vimos hace un ratito con esta modernización en cuanto a sobre todo infraestructura. Pero por otro lado también vamos a ver que el salitre produjo esta gran eh, discriminación y aumenta aún más la brecha entre estos ricos y pobres, que vamos a ver la clase siguiente con lo que es la cuestión social que yo les he mencionado en varias oportunidades, ¿ya? Eso es la clase del día de hoy, chiquillos. Les dejo un gran abrazo, cuídense harto, cualquier cosa me escriben al correo, ¿ya? Que estén muy bien. Adiós.